Un día más en este primer domingo del mes, ¿sí? Y cada primer domingo del mes el sacrificio delante de Dios, ofreciendo pues un pequeño ayuno, ¿no? Porque pues en sí ni es un ayuno completo, es un pequeño ayuno, pero lo hacemos porque cada inicio de mes pues procuramos presentarnos delante de Dios de esta forma, ¿sí? Así como muchos acostumbran correr en las mañanas, así como cualquier persona, nosotros también acostumbramos a hacer esto cada domingo del mes, ¿sí? En una ocasión me preguntaba un hermano de que el por qué hacíamos en el momento de reunión como mucho ruido, por decirlo así, y no lo hacíamos como la iglesia tradicional. Y yo le explicaba algo en breve, ¿no? Y le decía que, pues porque lo hacíamos, yo lo hacía por convicción y la otra lo hacía pues porque yo sabía que eso le agradaba a Dios. Y se quedaba así este chavo, ¿no? Y me decía, ¿a poco sí en serio metido? Dice, porque pues la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y le digo, sí, exactamente, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Pero también la Biblia me enseña qué es lo que tengo que hacer en el momento de reunión, en el momento en que la iglesia está congregada. Hay, por decirlo, enseñanzas que en los tiempos antiguos también se hacían y que se ha dejado de practicar porque la iglesia de Cristo ha adoptado muchas cosas de la iglesia tradicional y las hemos traído dentro de la iglesia. Entonces se ha hecho algo así como muy como que no haya ruido, ¿no? Hay muchos que no están de acuerdo que haya batería, que haya guitarra, porque pues es un lugar donde se tiene que estar así callado, ¿no? Pero leyendo, tratando de conocer a Dios, me puedo dar cuenta que como un hombre que tenía tantos errores así como nosotros, o en especial como yo, que tenía tantos defectos, Dios mismo se expresó de él que era un hombre conforme a su corazón. Y cuando yo escuché esa palabra, que era un hombre conforme a su corazón, era porque este hombre hacía muchas cosas que pareciese como si no fueran normales, hasta que después entendí que todo lo que él hacía, él sabía por qué lo hacía, ¿no? Entonces yo le ponía un ejemplo a este hermano, ¿no? Y le decía que este hombre descubrió un secreto muy importante, descubrió algo que a veces en la iglesia nos ha costado entender, y más que nada tiene que ver en el significado de la alabanza. Entonces, yo le ponía un ejemplo, dice, cuando mi hijo hace algo, o mi hija hace algo, o me ponía yo, o cuando yo era hijo de familia, yo sabía cómo llegarle a mis papás, o ellos saben cómo llegarme a mí, ahora que pues yo tengo ahí mis hijos, ¿no? Y le ponía este ejemplo, mira, cuando yo noche que ya desobedecía o que hacía algo, yo tenía que ver la forma de cómo tocar el corazón de mi papá para que no me corrigiera, para que no me castigara. Entonces, uno como niño sabe cómo tocar el corazón del papá, para que él tenga misericordia de nosotros, o para que nos perdone, o para que no nos corrija. Entonces así también mi hija, ¿no? O mi hijo, yo veo que cometen algo y buscan la forma de cómo acercarse a mí para que yo no les corrija o yo no les haga nada. Y entonces a través de esa acción es como yo soy movido a misericordia. Entonces le contaba que este hombre, a pesar de lo que era y cometía un error o una falta, él sabía cómo tocar el corazón de su padre, ¿sí? Y hay un estudio muy a profundidad a lo que se le conoce como la llave dorada de David, que habla un poquito más sobre la alabanza expresiva que él hacía cuando tenía un momento cercano con Dios. Quisiera que me acompañaras al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y le seguía diciendo esto a este hermano, ¿no? que por qué lo hacíamos en el momento de reunión. Para mí, siempre lo voy a decir, no es algo muy importante el poder compartir esto en la iglesia
en la congregación, porque nosotros el momento de la alabanza no lo hacemos para rellenar un espacio o para pues esperar hasta que lleguen los demás. Hagamos que si nosotros iniciamos a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana, lo que sea, y a pesar de que no haya nadie, nosotros iniciamos. ¿Por qué? Porque pues fijamos una hora y lo hacemos y no ocupamos el momento de la alabanza para rellenar un espacio. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la alabanza es tan sagrada delante de Dios que no podemos ocuparla para rellenar espacios. ¿Sí? Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Yo tengo una versión muy diferente a la de ustedes. Ahí me van siguiendo. Voy a leer nada más el primer capítulo ahorita. Dice de esta forma, Crónicas capítulo 15. David construyó después de varios palacios para él en Jerusalén. ¿De ustedes cómo dice su versión en su Reina Valera? En esta versión dice, David construyó después varios palacios para él en Jerusalén. Además construyó un tabernáculo nuevo para que sirviese de residencia al arca de Dios. ¿Sí? Ahora pasamos, así como estás, pasamos al verso 14. Vemos que aquí David le hizo un lugar especial para Dios nuevamente, ¿sí? Para lo que se le conoce como el arca de la alianza, ¿sí? Vemos en el verso 14, dice de esta forma, los sacerdotes y los levitas realizaron pues las ceremonias de consagración para prepararse y trasladar a su hogar el arca de Jehová. ¿Alguien sabe de ustedes qué significa el arca de Jehová? ¿O qué representaba en aquellos tiempos el arca de Jehová? El arca de Jehová en aquellos tiempos representaba su presencia, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 14, y Dios de Israel. Entonces los levitas llevaron el arca con las barras sobre sus hombros, tal como el Señor había dado las instrucciones a Moisés. Vemos que Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas el arca así con los querubines, que le pongas unos aros para meter ahí unos palitos y bueno, ya nos sabemos un poquito de eso, ¿no? Ok, seguimos leyendo. Verso 16. El rey David había ordenado también a los principales de los levitas que juntamente con los cantores organizaran una orquesta y tocaran cantando en voz alta y con regocijo. Tocaron salterios, arpas y címbalos. Emán, el hijo de Joel, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Usías, del clan de Merari, fueron los directores de los músicos. Vemos que al momento de que ellos iban a trasladar el arca, él designó a gente especial y le dijo, ustedes los levitas, Dios los ha escogido y los ha destinado para algo. Ustedes son los únicos que pueden hacer esto, que pueden hacer el otro. Los sacerdotes van a hacer esto y ustedes van a hacer esto. Había un gente especial para lo que se iba a hacer, porque no cualquier persona podía tocar el arca del pacto. En unos capítulos anteriores, un personaje vio que se iba a caer el arca y metió su mano para rescatarla y ¡pum!, no se murió. O sea, no cualquier persona podía tocar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Es como si, no sé, o sea, imagínense, ¿no? En ese tiempo estaba representado la presencia de Dios en una cajita. Entonces, no cualquier persona podía hacer esto. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que Dios es santo, ¿sí? Y en aquellos tiempos, pues únicamente había personas especiales para que pudieran hacer eso. Ahora pasamos al verso 25. Dice de esta forma, entonces David, los ancianos de Israel y los altos oficiales del ejército fueron con mucho regocijo. Y volvemos a encontrar esa palabra regocijo. No sé cómo dice en su Biblia. Gozo, júbilo.
Bueno, la palabra regocijo también habla de júbilo, de gozo. Habla de que cuando ellos iban cargando el arca, muchos de ellos con una expresión física hagamos de cuenta que el arca venía y muchos de ellos por regocijo venían levantando sus pies, no, porque les daba mucha alegría de lo que ahora se iba a hacer. Verso 25. Entonces David, los ancianos de Israel y los altos oficiales del ejército fueron con mucho regocijo al hogar de Obed-Edom para llevar el arca a Jerusalén. Y como Dios no destruyó a los levitas que conducían el arca, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David, los levitas que conducían el arca, los cantores y Kenanías, director de cánticos, estaban todos vestidos con túnicas de lino. O sea, al momento de que David les dijo, ¿saben qué? Vamos a trasladar ahora de este lugar el arca, ahora a este lugar, ustedes se van a tener que vestir así, ustedes van a hacer esto. Y dice que había un director de alabanza que los iba dirigiendo para lo que se iba a hacer. O sea, lo que se iba a hacer no era cualquier cosa, era algo para él muy sagrado. A lo mejor para otras personas que estaban ahí, el público, ha de haber dicho, todo lo que está haciendo David como que está medio, nada más a veces de agarrar el arca y llevarla allá. No, pero David entendía por qué tenía que hacer todo eso, ¿sí? Entonces nosotros siempre decimos que David fue un hombre muy adelantado a su época. Hacía muchas cosas que muchos de los que vemos más anteriores que no hicieron, ¿sí? Entonces seguimos leyendo en el verso 26. Los dirigentes israelitas llevaron el arca a Jerusalén con gritos de júbilo. Imagínense, aquí dice más específico, con gritos de júbilo, a toque de cuernos y trompetas, estrépito de címbalos y ruido armonioso de arpas y citaras. O sea, eso era como una, ustedes se imaginan una orquesta como toca, ¿no? O sea, llevaban de todos los sonidos ahí, tambores, citaras, tipo guitarras, llevaban de todo. Y ellos venían haciendo todo eso porque traían la presencia de Dios allá atrás. O sea, ellos comenzaron a tocar, a dirigir la alabanza, y atrás venía el arca con los levitas cargándola, ¿sí? Y iban hacia el lugar donde la iban a dejar. Y seguimos en el verso 29. Este verso es donde a mí me impacta, el verso 29. Pero cuando el arca llegó a Jerusalén, Mical, esposa de David e hija del rey Saúl, sintió una profunda repugnancia. No sé cómo dicen sus versiones. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 29. Menospreciaba. Aquí dice, sintió una profunda repugnancia hacia David porque lo observó desde la ventana bailando como loco. Así dice esta versión, no sé cómo dicen las de ustedes. Dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Wow, sabemos que a ella no sabía nada de por qué él lo hacía, pero este hombre entendido descubrió ese secreto que yo les estaba diciendo, lo que se le conoce como la llave dorada de David. Este hombre descubrió el poder que tiene la alabanza. Él sabía cómo llegarle a Dios cuando él cometía una falta, cuando él cometía un error. Él descubrió ese punto de reunión con él. ¿Para qué? Para que el corazón de Dios se agradara. Ok, en aquellos tiempos encontramos en su versión que dice la palabra, ¿cómo dice lo último en su versión de usted? Dice David que saltaba y danzaba. Saltaba y danzaba. Ok, existen 7 palabras en hebreo que traducen la palabra danza. Esa palabra en hebreo quiere decir carar, ¿sí? Y una de las expresiones de carar quiere decir que saltaban dando vueltas con mucho gozo, ¿sí? O que gritaban o que remolineaban. Esa es la expresión que aparece en esa versión. Ahora, entonces, si tenemos una pauta a seguir, si tenemos una enseñanza al hacerlo,
a veces entonces, ¿por qué no hacerlo dentro de la iglesia? Este hermano me decía, oye, dice, pero ¿cómo se va a hacer eso si Dios es un Dios de orden? Oye, pero si aquí tengo un ejemplo de lo que hizo este varón, ¿para qué? Para agradarle a Dios, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cuántos de los que están aquí están sin un brazo? ¿Hay alguno que no tenga un brazo? ¿No? Todos estamos completos. ¿Hay alguien que no tenga una pierna? Nadie, ¿verdad? Estamos completos. Entonces, si estamos completos y Dios nos permite estar así hasta el día de hoy, ¿por qué no adorarle con todo nuestro cuerpo? ¿Por qué no agradarle a Él? ¿Sí? Muchos me dicen, no, es que ¿cómo vas a danzar? Oye, desde el momento que tú llegas a tu iglesia, te bajas del vehículo o te bajas de donde o como llegues y tú caminas unos pasos, la palabra danza se traduce en que nada más tienes que levantar los pies. Y para caminar hay que levantar los pies. Y yo le decía, desde el momento que tú entraste, tú ya danzaste delante de Dios. Desde el momento que venimos entrando de allá, ya danzamos. Entonces, si tú has venido a este lugar, ¿sí? No has venido a adorar a los músicos. ¿A quién has venido a adorar? Hemos venido a adorar a Dios. Entonces, que no te importe el que esté a tu lado o el que esté del otro lado. Concéntrate únicamente en venir a adorar a Dios, ¿sí? Porque a eso hemos venido. Preséntate delante de Dios en un sacrificio vivo, ¿sí? Es la oportunidad y el momento que tenemos cuando está la iglesia reunida, ¿sí? De poder alcanzar ese oportuno socorro. A lo mejor hemos fallado los días pasados, a lo mejor en la mañana, a lo mejor ayer en la noche. Y Él prometió habitar en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Entonces, si su pueblo está reunido, es una oportunidad que tenemos para traer la presencia de Dios, ¿sí? ¿Y cómo estás? Cierra tus ojos y dile, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. En esta mañana, Señor, queremos presentar nuestros cuerpos para agradarte, para cantarte, para exaltarte, Señor. Dile, quita de mí esta pena, quita de mí, Señor, aquello que me impida poder alabarte con todo mi cuerpo, con todo mi ser, porque he venido a eso únicamente, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Ofrecemos este ayuno delante de ti, Señor, y tómalo, recíbelo hoy, y toma tú el control de este tiempo en tus manos. Exaltarte, oh Jehová.
Nuestro
¿Por qué? Porque yo sé que el Señor es donde su Espíritu Santo desciende, porque Él prometió habitar, ¿sí? Es aquí donde yo presento mi cuerpo, ¿sí? Y donde sé que Él está en este lugar, ¿sí? Yo no sé tú, pero yo he venido, ¿sí? A estar con Él, a platicar con Él, a adorarle, a exaltarlo, porque Él es digno de que todo esto se haga. Amén. No he venido a pedirte. Levanta tus manos al Señor. Como suelo ser.